Destellos de lente, globos meteorológicos, ilusiones ópticas, gases de pantano. El 95% de los avistamientos de ovnis son explicables y descartables. Pero el 5% restante tiene suficientes testigos y pruebas como para ser tomados en serio. La periodista Leslie King ha investigado estos casos durante más de 10 años, enfocándose en las pruebas y testimonios más creíbles. He trabajado con oficiales de alto rango, pilotos, generales y un exgobernador estadounidense para demostrar que en verdad existe un fenómeno físico. Viene en esta dirección. Viene hacia acá. Un gran objeto triangular. Era ovalado y oscuro. ¿Como un disco? Más como un ovni. Hoy, nuevas pruebas en grabaciones de audio, datos de radar y testimonios inéditos hacen que una parte de este selecto 5% sea imposible de ignorar. Es hora de corregir los registros. La gran mayoría de reportes de ovnis son hechos por civiles, en casos aislados, con 1 o 2 testigos y pueden ser fácilmente descartados. Viene por un lado, viene directo hacia nosotros. Es increíble. Pero cuando ocurre un avistamiento en una base militar armada nuclearmente en plena Guerra Fría, con 60 testigos de la Fuerza Aérea durante 45 minutos, se necesita un examen más minucioso. Aquí tenemos a un oficial de alto rango reportando un ovni justo sobre la base más importante de toda la red de la OTAN. Y no recibe ninguna respuesta. Eso es algo absolutamente increíble. Ahora, 30 años después, testigos clave dan un paso al frente para contar su asombrosa historia. Se le pidió al equipo y a los testigos tratar la investigación como ultra secreta y se prohibió volver a hablar de ella. Este es el extraordinario incidente del bosque Rendlesham. Soy el coronel Charles Holt. En 1980 era subcomandante de la Fuerza Aérea en Bentwaters Woodridge, Inglaterra. Para entonces, esa era la unidad de combate más grande del mundo libre. Nuestra misión como instalación de la OTAN era estar siempre preparados. Temprano en la mañana del 26 de diciembre, fui a buscar el reporte de novedades, que es una lista cronológica de lo que ocurrió en las últimas 24 horas. Cuando entré en la oficina, el sargento en la recepción comenzó a reír. Me dijo: «Coronel, no va a creer esto. Anoche, 3 de nuestros hombres estuvieron en el bosque cazando ovnis. Informaron que creían haber visto una aeronave descender. Cuando fueron a investigar, tuvieron algún tipo de experiencia». Yo les respondí: «Al respecto, anota que vieron algunas luces y déjenlo así por ahora». Holt espera que las historias de ovnis se olviden, a pesar de los rumores en la base sobre una extraña nave vista en el bosque durante la noche de Navidad. Pero en cuestión de días se ve forzado a actuar. 2 noches después tuvimos la fiesta de Navidad. Acabábamos de cenar y esperábamos el postre cuando el teniente de aviación nos dijo al comandante de la base y a mí: «Debemos hablar. El ovni volvió a aparecer». Estaba seguro de que podía resolver eso. Tomé mi grabadora de bolsillo que siempre llevo conmigo y un PN-27, que es un contador Geiger, y salimos al bosque. Más tarde, la noche del 27 de diciembre de 1980, el coronel Holt va con un equipo de 4 oficiales, entre ellos un comandante de aviación y un experto en desastres, hacia el supuesto lugar donde aterrizó la nave 2 noches atrás. ¿Quién diría que encontraríamos a la mitad de los oficiales de seguridad allí? Entre 5 y 7 vehículos todoterrenos, camionetas de 6 puestos tratando de iluminar el bosque. Pensé: es un desastre para la opinión pública. Por eso les pedí que terminaran con eso y que volvieran a la base con lo que pudieran llevar. Tomé mi pequeña grabadora y fui al bosque con un reducido grupo al supuesto lugar de aterrizaje. Hallamos una pequeña marca. Esta zona parece alterada. Tenemos lecturas positivas. Mira, ¿es el epicentro? Afirmativo. Holt y su equipo hallan 3 hendiduras con forma de triángulo en el supuesto lugar del aterrizaje. ¿De qué clase de lectura se trata? Tengo 7 décimas aquí. ¿7 décimas en el centro? Sí.
Las lecturas de radiación son 10 veces mayores a la normal o al nivel histórico, lo que sugiere que hay algo más sobre el avistamiento de lo que pensaba Holt al comienzo. Había marcas del lado de los árboles que daban al lugar y algunas ramas en el suelo. Al mirar arriba, vimos una abertura entre los árboles. Era evidente que algo había bajado a través de ellos. Durante la investigación oímos que los animales de granja, como las vacas y gallinas, se alteraron por un breve instante y luego hicieron mucho silencio. Luego alguien notó un brillante objeto rojo en el otro extremo del bosque. De inmediato volví a encender mi grabadora. ¿Viste una luz? Espera, ¿dónde? En esta posición, aquí, enfrente. Entre los árboles. Ahí está de nuevo. Mira, frente a mi linterna. Ahí está. Sí, ya la veo. ¿Dónde está? No lo sabemos, señor. Sí, es una extraña luz roja. Está a unos 400 metros o más. Vamos al borde del claro para poder verla mejor. A medida que Holt y su equipo se apresuran para acercarse, los detalles del objeto se hacen más claros. Era ovalado, de color naranja rojizo, y goteaba algo como metal derretido que caía al suelo. Tenía un centro oscuro. Era de color negro intenso y esto parpadeaba, casi como un ojo. Se movía horizontalmente entre los árboles a casi 2 metros del suelo, zigzagueando y rebotando un poco como si buscara algo. Definitivamente estaba bajo un tipo de control inteligente. La descripción de Holt coincide con muchos otros avistamientos de ovnis. A menudo, los testigos reportan óvalos rojos que se mueven y buscan como si estuvieran bajo control inteligente. Pero para Holt y los otros oficiales, su experiencia se convertiría en cualquier cosa menos normal. Parece que se mueve un poco en esta dirección. Está más brillante que antes. Viene hacia acá. Definitivamente viene hacia acá. No tengo ninguna duda. Esto es extraño. Lo vimos durante unos 2 o 3 minutos. Y de repente se dividió silenciosamente en otros 5 objetos blancos y todo desapareció. Esto nos conmocionó a todos. Pensaba que nunca podría explicarlo. Nadie jamás lo creería. Es demasiado extraño. De repente alguien miró hacia el norte y dijo, miren, ¿qué es eso? Vimos 4 o 5 objetos con forma elíptica con luces multicolores. Estarían a una altura de casi 1000 metros. Se movían a gran velocidad con movimientos angulares y repentinos. Oímos muchas voces en las radios. Siempre tuvimos problemas para comunicarnos, había mucha interferencia. Algunos dijeron que proyectaba una luz sobre los almacenes de armas y nos pusimos nerviosos por lo que ocurriría. Se alejan muy rápido. El que está a la derecha también se aleja. Van al norte. Se aproxima desde el sur. Viene hacia nosotros. De repente uno pasa sobre nosotros, se detiene y nos proyecta una luz a los pies. Cuando la luz bajó, nadie se movió. Creo que nadie lo hizo, todos estaban impactados. Pensé que debía haber alguna razón para esto. ¿Se comunicarían? ¿Era un arma? ¿Una advertencia? ¿Qué hacemos ahora? Holt y sus hombres quedan paralizados por la nave que se posa sobre ellos. La experiencia les resulta desconocida a estos profesionales militarmente entrenados. Nunca había visto algo así y mientras estábamos ahí de pie, de repente, desapareció. Pensaba que eso no tenía ninguna explicación real. ¿Para qué involucrarme? Eso no iba a impulsar mi carrera. Más de 60 miembros de la Fuerza Aérea avistaron ovnis en el transcurso de las 2 noches que comprenden el incidente de Rendlesham. Según los testigos, este incidente conmocionó la base, ocurrió durante la Guerra Fría, en un recinto nuclearmente armado, y fue una incursión, un asunto de seguridad nacional para los británicos y los estadounidenses. Como oficial de guardia, Holt debe entregar un reporte de los eventos a sus superiores. Para eso redacta un breve memorándum con la esperanza de que el asunto se olvide.
Como la base se ubica en Inglaterra, el memorándum es reenviado al ministro de Defensa británico, quien declara el evento como de poca importancia para la defensa y cierra el caso. Y así permanecería durante más de una década. Me llamo Nick Pope. Trabajé para el Ministerio de la Defensa durante 21 años. A principios de los años 90, dirigí el proyecto Omni. Mi trabajo era investigar avistamientos y determinar si había pruebas de alguna amenaza potencial para el Reino Unido. En 1994, Nick Pope hace una revisión del caso del incidente del bosque Rendlesham. Una de las cosas que me motivó fue la aparente falta de cualquier respuesta formal al reporte del coronel Holt. Él fue uno de los oficiales de más alto rango que haya reportado el aterrizaje de un ovni en las cercanías de dos de las bases más importantes de la OTAN. Y no recibió ninguna respuesta. Eso es algo absolutamente increíble. Pope realiza un estudio exhaustivo de 3 años y descubre muchos errores clave en la investigación, incluida una confusión sobre la jurisdicción. El incidente del bosque Rendlesham involucró las bases gemelas de Bentwater y Woodbridge. Estas eran bases de la Fuerza Aérea estadounidense en suelo británico. Por eso había una completa confusión sobre quién estaba a cargo. Otro problema fue que el lugar de aterrizaje del objeto no identificado no fue acordonado de inmediato. La gente iba y venía contaminando el lugar. Debió haber sido rastreado con un detector de metales. Debieron tomar muestras del suelo, pero no ocurrió. Tras años de revisión, Pope descubre uno de los errores más graves de la investigación original. Me preguntaba si el ovni había o no sido rastreado por un radar. Uno de los testigos dijo que por un momento hubo un objeto sin correlación que sobrevolaba las bases durante 2 o 3 vueltas del radar y luego desapareció. Pero cuando los estadounidenses reportaron esto al Reino Unido, la fecha estaba errada. Es decir, el ministro de la Defensa veía una noche equivocada. Y para cuando notamos el error, la cinta del radar había sido destruida. La investigación original había sido fatalmente saboteada. Pero Pope iría más lejos que solo identificar las fallas de la investigación. Pronto se reuniría con un testigo que se acercó tanto que llegó a tener contacto con una de estas sorprendentes naves y creó asombrosas imágenes de un ovni nunca antes vistas. Estaba muy claro que teníamos pruebas realmente sólidas de uno o varios objetos no identificados que operaron en el Reino Unido. Justo después de la Navidad de 1980, más de 60 miembros de la Fuerza Aérea dijeron haber visto naves múltiples desconocidas sobre las bases gemelas de la OTAN, Bentwater y Woodbridge, en Inglaterra. La experiencia altera a los militares, incluyendo al oficial al mando, el coronel Charles Holt. Pensaba que nunca podría explicar esto. Nadie jamás lo creería. Es demasiado extraño. El avistamiento nunca se explica oficialmente, dejando a los testigos con la duda de lo que vieron. Hasta una década después, cuando Nick Pope, un oficial a cargo de las investigaciones acerca de ovnis del Ministerio de la Defensa británico, promueve una revisión del caso. Me pareció obvio que la investigación original había sido fatalmente saboteada. Preocupado por las fallas, Pope sigue su investigación. En 1994 entrevista a un testigo clave para el caso, el sargento James Peniston, un aviador estadounidense a cargo de la seguridad. 2 días antes del avistamiento del coronel Holt, el sargento Peniston había visto un ovni también. Él y otros 2 aviadores se aproximaron al objeto hasta tal punto que él pudo hacer varios dibujos espectaculares de lo que veía. Claramente Peniston se acercó mucho. Se puede ver la forma triangular aquí.
Es interesante saber que se encontraron hendiduras en el lugar de aterrizaje con forma triangular. Y hubo lecturas de alta radiación donde se encontraban esas hendiduras. A medida que los tres nos acercábamos a la nave, tuvimos problemas con las radios. El aire que nos rodeaba estaba cargado eléctricamente y podíamos sentirlo en la ropa, la piel y el pelo. Nada de mi entrenamiento me preparó para lo que estaba viendo. El sargento Peniston observó la nave durante 45 minutos. Uno de los datos más intrigantes fueron los extraños símbolos que vio a un costado, que dijo que le recordaban a los jeroglíficos egipcios, y los dibujó en su cuaderno de novedades. Muchos años después del incidente, el sargento Peniston decide salir de las sombras y hablar públicamente acerca de lo que vio. Más de 80 miembros de la Fuerza Aérea, todos observadores entrenados, presenciaron el despegue. Se le pidió al equipo y a los testigos tratar la investigación como ultra secreta. Y se prohibió volver a hablar de ella. Al ver el incidente del bosque Rendlesham, era muy obvio que teníamos pruebas sólidas para armar un caso sobre ovnis. Que había uno o varios objetos no identificados operando sobre el Reino Unido. El incidente del bosque Rendlesham ahora es considerado uno de los avistamientos de ovnis más contundentes de la historia, e incluye muchas características vistas en los casos de ovnis más verosímiles. Naves triangulares y en forma de disco que se mueven silenciosamente y que aceleran instantáneamente a velocidades desconocidas. Este caso demuestra que todos los casos de ovnis pueden evaluarse. Y si se añade que todos involucran a militares de alto rango, oficiales del gobierno, pilotos y otros casos que se han investigado oficialmente, se crea un corpus de pruebas que sencillamente no puede ignorarse. Hay algo muy extraño. Pero, ¿qué pasa cuando toda una ciudad es testigo de un ovni tan grande como 2 o 3 campos de fútbol? Tenía la forma de un boomerang. Un enorme objeto negro venía hacia nosotros. Pensé que me desmayaría porque estaba fascinado viendo esa cosa. Dije, debe medir 1,5 kilómetros. En 1997, miles de personas en Phoenix, Arizona, vieron una gran nave. ¿Estas luces provienen de visitantes de otro planeta? Se divulgó por todos los canales de televisión. La gente salía de sus casas a ver el cielo. Ahora, nuevas pruebas son presentadas en uno de los casos de ovnis más duradero de la historia. Básicamente se desató el infierno y hubo un bloqueo total. Las explicaciones oficiales son analizadas. La Fuerza Aérea señaló que las bengalas fueron arrojadas a las 10 p.m., pero los testigos hicieron reportes hasta 1 hora antes de que fueran arrojadas. Usar esa excusa es una burla hacia lo que vieron miles de personas. Y un exgobernador hace una revelación sorprendente. Sabía más de lo que dije sobre las luces, sobre Phoenix. Estas son las luces de Phoenix. Soy Fife Symington, exgobernador de Arizona, y en la primavera de 1997 hubo un evento poco usual que ocurrió cuando era gobernador. Supongo que mucha gente lo conoce como las luces de Phoenix. Fue la noche del jueves 13 de marzo de 1997 a las 8:30 p.m. Mi hija Mónica vino corriendo a decirme que algo venía desde el borde de la montaña Camel Black. Entonces, 4 de los niños salieron a ver y yo salí con ellos. Al mirar hacia el norte, mi esposa y yo notamos 3 luces blancas de forma triangular que se acercaban a nosotros. Tenía 5 luces enormes al frente y tenía la forma de un boomerang. Era una nave sólida, silenciosa, muy cerca del suelo, y lo que me sorprendió fue su tamaño. Increíblemente enorme, absolutamente gigante. Ni siquiera hay centros comerciales así de grandes. Nos quedamos viéndolo como flotaba justo sobre la casa. Quizá lo vimos en su totalidad entre 5 y 6 minutos.
Con mi esposa nos miramos a los ojos y le dije que acabamos de ver nuestro primer ovni. ¿Estas luces provienen de visitantes de otro planeta? Cientos de personas en la ciudad creen que hay una gran posibilidad. Lo describen como un gigante boomerang muy iluminado que planea en el cielo. No hay explicaciones oficiales de esas extrañas luces. Se divulgó por todos los canales de televisión. La gente salió de sus casas a mirar el cielo y recuerdo que miles de personas en la ciudad vieron las luces. Llamaron a la oficina del gobernador y al Departamento de Seguridad Pública. La gente quería respuestas. Yo mismo comencé a hablar con la dirección de la Guardia Nacional y tenía a miembros de mi equipo comunicándose con la base Luke de la Fuerza Aérea para saber si volaba alguna nave exótica sobre el valle, pero no obtuve respuesta. Todos decían lo mismo. Por Dios, no sabemos qué es. Algo extraño sucedió en el cielo de Arizona que aún no ha sido explicado. Los fanáticos de ovnis lo consideran un avistamiento muy importante. Algunos pilotos afirmaron verlo, pero los radares militares no rastrearon nada. Lo que haya sido puso al pueblo de Phoenix a mirar al cielo. Durante las semanas que siguieron al incidente, hubo más de 700 testigos que reportaron a oficiales locales y al Centro Nacional de Reportes de OVNIs, una organización privada en Seattle, Washington. Entre los testigos había pilotos, oficiales de policía y militares profesionales. Aunque las descripciones de la nave difieren, muchas características primordiales prevalecen. Es un enorme objeto sólido, no solo luces, en forma de delta o triángulo. Y no hace ruido al moverse sobre el valle. Pero lo más importante es que fue visto desde varias perspectivas ventajosas por testigos en todo el condado durante 106 minutos. Lo que hicimos fue acostarnos en la grama a verlo. Era un objeto muy sólido. Era algo inexplicable. Es real. Fue un gran avistamiento de ovnis. Los vieron miles de personas a lo largo del estado de Arizona. Y por eso esperaban una respuesta seria del gobierno. Uno se puede imaginar la histeria colectiva que reinaba en nuestra comunidad sobre lo que había pasado y sobre qué haríamos al respecto. Ordenaré una exhaustiva investigación de este suceso y haremos las averiguaciones necesarias para llegar al fondo de esto. Estaba investigando, quería obtener respuestas, pero todos los medios oficiales trataban de negar haberlo visto, lo que me sorprendió. La concejal Barwood tomó las riendas. Ella llamó al senador John McCain, quien fue el primero en conseguir información de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea le dice al senador McCain que las luces eran bengalas arrojadas por la Guardia Nacional entre las 9:30 y las 10 p.m. Pero como los avistamientos comenzaron a las 8:15 p.m., más de una hora antes de que se arrojaran las bengalas y en otros lugares de la ciudad donde fue visto el ovni, esto no logra explicar lo que muchos testigos vieron. Fueron arrojadas cerca de las 10 de la noche al sureste de Phoenix. No estaba en la ciudad o en el condado. Lo que mi esposa y yo vimos ocurrió a las 8:30. Creo que este enorme objeto apareció cerca de las 8:30 y las autoridades lo encubrieron arrojando las bengalas a las 10. ¿Fue un evento intencional? Sí. Lo que resultó confuso fue que las luces que aparecieron en televisión esa noche eran de las bengalas. Estas luces provienen de Porque visitantes. el video de las noticias fue tomado a las 10 p.m. cuando arrojaron las bengalas. Extraños puntos de luz. Pero eso no explica lo que vieron los testigos. Las bengalas fueron arrojadas 2 horas después de que comenzaron los avistamientos. Eran 2 eventos separados. Algo que arrojaba más dudas acerca de la explicación de la Fuerza Aérea es este registro de llamadas inédito hecho por un aviador en la base de la Fuerza Aérea Luke en el Centro Nacional de Reportes de OVNIs en la mañana del 14 de marzo. Aparentemente, tenemos una llamada del aeropuerto Prescott Valley, un pequeño aeropuerto al norte que reporta un objeto que casi se estrella contra un Cessna. La llamada entró cerca de las 8:32. Ellos vieron algo sobre Phoenix, Arizona, sobre la zona de la 7ª Avenida y el camino Indian School. Ignoran lo que era. Según el aviador, la base de la Fuerza Aérea Luke
envió 2 F-15 a investigar el incidente poco después de las 8:30 p.m. Habló con el piloto de uno de los F-15 a su regreso y lo describió como visiblemente alterado. En cuanto al piloto al mando de este vuelo, nunca lo he visto asustado y estaba realmente aterrado. No estaba seguro de qué era. Según su declaración, siguieron a esa aeronave que iba en línea recta en dirección al aeropuerto Sky Harbor, uno de los principales aeropuertos de aquí, a unos 18,000 pies, descendiendo a unos 10,500 pies. Vio 5 luces que formaban un triángulo. Las primeras 3 luces estaban en una formación triangular estrecha y la otra luz estaba a unos 360 metros, también del lado este del triángulo. Se asustó mucho y luego de que aterrizaron en la base tuvimos un bloqueo. El infierno se desató y cerraron la instalación. A pesar del impactante testimonio, la Fuerza Aérea niega categóricamente el encuentro. Pero, como en el caso Rendlesham, los intentos oficiales por descartar los avistamientos son infructuosos. Era una historia que no desaparecería y el gobernador debía encararla. El gobernador Pai Symington está decidido a averiguar de dónde provienen esas luces. Las luces de Phoenix alcanzarían importancia nacional cuando el gobernador Symington revela datos asombrosos. Sabía más sobre las luces, sobre Phoenix. Ahora escolten al acusado a la sala para que todos podamos ver al culpable. Es hora de corregir los registros. Cuando se tiene un cargo público hay que ser muy cuidadoso al tratar con temas sensibles y volátiles como los avistamientos de ovnis. Lo cierto es que si uno es funcionario público y comienza a hablar de ovnis será atacado porque es algo increíble. Hoy comenzamos el programa con esas extrañas luces. De un lado se veían esas. En 1997 miles de personas vieron un ovni en Phoenix. Los reportes describían una nave en forma de delta del tamaño de varios campos de fútbol. Como la nave de Rendlesham, fue vista desde varias perspectivas durante 106 minutos. Miles de personas lo vieron y había un interés creciente en el público, casi de histeria. Fanáticos de ovnis de todo el mundo. 3 meses después, el diario USA Today publica las luces de Phoenix en primera página, forzando al gobernador Symington a dar la cara. Recuerdo que a principios de junio había mucha publicidad. De repente estábamos asediados. Por eso organicé una conferencia de prensa para que la gente calmara un poco sus emociones. El 19 de junio, Symington ofrece una rueda de prensa en la que anuncia que el misterio ha sido develado. Ahora le pediré al oficial Stein y a sus colegas que escolten al acusado a la sala para que todos podamos ver al culpable. No dejen que se me acerque mucho, por favor. Esto demostrará que ustedes se toman todo muy en serio. Fue una parodia muy divertida, pero por desgracia fue tomada de forma equivocada. Fue un insulto. Estoy muy ofendido, al igual que muchos testigos, porque mucha gente pudo haber hablado. Pero en vez de eso, se aislaron y se negaron a hablar por esa razón, por ser ridiculizado. Estaba muy molesta porque sé lo que vi y no me gustó ese tipo de actitud. Cuando esa cosa estuvo sobre mi casa durante 5 minutos, a alguien debería importarle. Esa rueda de prensa molestó a mucha gente y me arrepiento de eso. Pero lo que en realidad me hizo sentir mal fue que sabía más de lo que dije sobre las luces de Phoenix. Y la verdad es que debía hablar antes más abiertamente de mis propias experiencias. El 13 de marzo cenaba con mi familia y teníamos la televisión encendida. Yo estaba muy informado sobre las noticias del OVNI y dije, me voy en el auto hasta Lincoln Drive, pasando por Squaw Peak, para ver si puedo saber qué sucede. Cuando llegué aquí había gente caminando y disfrutando el parque. Estuve aquí entre 5 y 10 minutos y alguien dijo, miren eso, hacia el noroeste estaba una enorme y gigantesca nave, a poco más de 1000 metros.
ocupaba toda una parte del cielo y se podía ver otra nave a lo lejos. Los aviones se veían como mondadientes comparados con el tamaño de esta nave. Vino hacia nosotros sin hacer ningún ruido, apenas moviéndose con cuidado. Se movía suavemente, no muy rápido. Planeó sobre Squaw Peak. Y así pudimos apreciar la magnificencia de su silueta. El gobernador Symington observa el objeto durante casi un minuto antes de que se aleje a toda velocidad a través del valle. Desapareció de repente. Yo serví en la Fuerza Aérea y he volado durante toda mi vida adulta y nunca había visto algo así antes. Obviamente tenía capacidades aeronáuticas increíbles, algo que va mucho más allá de cualquier cosa que tengamos en el inventario. Pero pensé guardar silencio al respecto porque era el gobernador y si comenzaba a hablar de esto, aumentaría la histeria colectiva. No podía ignorar el hecho de que debía gobernar. Symington guardó silencio durante su segundo periodo, pero 15 años después, el ex gobernador les da una lección a todos los funcionarios públicos. En lo que concierne al gobierno, todos estamos orientados a tener una explicación para cualquier cosa. Y es difícil para entidades del gobierno decir, no lo sé, o no podemos explicarlo. Eso es admitir vulnerabilidad. Pero aprendí la dura lección sobre este tema basado en mi propia experiencia. Los funcionarios públicos deben ser más abiertos y más valientes para tratar con asuntos como este. Debemos resolverlos legítima y objetivamente, y si no sabemos qué es, deberíamos decir no sabemos. Es hora de arreglar cuentas y hacer lo correcto. Los detalles de lo que se vio esa noche de marzo de 1997 aún se debaten ávidamente y el caso de las luces de Phoenix permanece irresuelto. Lo que quedó claro es que el caso reveló la urgente necesidad de un estudio de ovnis, un proceso gubernamental oficial para recibir e investigar los reportes. Justo como es ahora, el pueblo estadounidense no cuenta con un cuerpo oficial al que puedan recurrir si tuvieran algún tipo de evento que consideraran necesario reportar. Es interesante que en lo que respecta a la comunidad de aviadores, la AFA insta a sus empleados a no notificar a nadie acerca de un avistamiento de ovni. En realidad están diciendo en su propio manual que nosotros, el gobierno estadounidense, no queremos escuchar absolutamente nada sobre avistamientos de ovnis. Los pilotos y las personas de la comunidad de aviadores particularmente son testigos excelentes, pero muy a menudo, cuando ven ovnis, no hacen reportes porque sienten que ello podría afectar sus carreras. Eso es un gran problema porque hace que el caso sea más difícil de reportar y limita la información disponible sobre el fenómeno. Sin una agencia oficial que registre los avistamientos, aunado a los reportes ridículos circundantes, es imposible registrar con precisión la frecuencia y magnitud de la actividad ovni. Particularmente en la comunidad de aviadores, esto pone en riesgo la seguridad. Si estos objetos voladores no identificados son reales, las colisiones en el aire con nuestras naves pueden ser catastróficas. Atención, torre, habla Dave. Hola, Dave. Habla Sue desde la torre. ¿Viste un disco volador en la C-17? No vi nada, Sue. Y si así fuera, no lo admitiría. Menos de una década después de las luces de Phoenix, estos eventos son divulgados como una incursión de ovnis en uno de los aeropuertos más transitados de los Estados Unidos. Muchos pilotos y trabajadores de United Airlines juran haber visto un ovni. Definitivamente no fue un avión como lo conocemos. Reportes frívolos y sensacionalistas acerca de ovnis inundaron la Internet, haciendo más difícil que nunca poder diferenciar lo creíble de lo cuestionable. En respuesta, un grupo de expertos establece parámetros investigativos y científicos para evaluar las pruebas de este fenómeno. Uno de ellos es la periodista veterana Leslie Kean. He investigado el tema de los ovnis durante unos 10 años, siempre enfocándome en información sólida y fehaciente. Pruebas de radares, fotografías, pruebas físicas evaluadas en laboratorios. Ignoramos material orientado a conspirar que abunda en la cultura e inunda Internet. En enero de 2007 me sorprendió una historia asombrosa que estaba en la primera página del diario Chicago Tribune.
Varios empleados de United Airlines vieron un objeto como un disco metálico sobre una de las terminales, específicamente sobre la puerta C-17. Fue a una hora pico, era una tarde atareada entre las 4 y 4:30. Muchas personas en tierra lo vieron, también pilotos, miembros de tripulación, directores y personas que mueven los aviones. Medía entre 7 y 25 metros y estuvo sobre la puerta C-17 durante al menos 5 minutos. Luego la cosa salió disparada hacia las nubes que había en lo alto y dejó una forma muy definida en la nube, como un molde de galletas. Los testigos, profesionales entrenados de la aviación, estaban perplejos por lo que habían visto. Llevo mucho tiempo en el departamento de aviación, O'Hare. Definitivamente no fue un avión como lo conocemos. El caso O'Hare se suma a la montaña de información sobre ovnis, haciendo eco de características comunes de los avistamientos de ovnis anteriores. Era un objeto en forma de disco que planeaba silenciosamente y aceleraba instantáneamente a velocidad desconocida. Pero la prueba más importante estaba a punto de ser revelada. Atención, torre, habla Dave. Hola, Dave, habla Sue desde la torre. ¿Viste un disco volador en la C-17? No empieces, Sue. Meses después del incidente, King obtiene una copia de las grabaciones de la torre de control, con una grabación inédita de una supervisora de United Airlines, reportando el avistamiento. Bien, lo siento. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, lo siento. Le decía a Dave que había un disco volando sobre Charlie 17 y él pensó que estaba ebria, pero no lo estoy, no estoy bebiendo. Sí. Alguien debe tener una foto de eso. Si la llegan a ver... ¿Un disco? ¿Como un frisbee? Más como un ovni. Sí, está bien. Bien, adiós. Muy bien, estaremos pendientes. Esta es una prueba importante. Demuestra que había algo ahí que fue reportado a la torre, pero aún así fue tratado como si fuera una broma. Y creo que eso se debe en parte a la política de la AFA de descartar reportes de ovnis. Así se trate de un espacio aéreo restringido o un aeropuerto transitado en medio de la hora pico, nadie sabía que haría esa cosa. Fue una importante amenaza. Al principio, la AFA no dijo nada, pero cuando se divulgaron las grabaciones, debían decir algo. Debido a la presión del público, la AFA publica una explicación 2 meses después del avistamiento. Lo primero que dijo la AFA es que esto fue un reflejo de luz proveniente de un banco de nubes. Dijeron que las luces de los aeropuertos hacen cosas extrañas en las nubes. El problema era que las luces del aeropuerto no habían sido encendidas aún. La segunda explicación que dio la AFA fue que se trató de un fenómeno atmosférico, específicamente una nube perforada. Una nube perforada es un fenómeno natural originado por la caída de cristales de hielo de un banco de nubes sobre otro, lo que hace que se perfore un orificio en la nube más abajo. El problema es que debe haber temperaturas bajo cero para que ocurra. Sabemos que la temperatura era muy cálida en O'Hare ese día. La temperatura no estaba bajo cero a nivel de esa nube. Por ende, es imposible físicamente de que ese evento haya sido causado por una nube perforada. Por último, el caso O'Hare y la respuesta de la AFA son la forma típica como el gobierno de los Estados Unidos trata los avistamientos de ovnis. Primero evitan hablar de ello, pero cuando eso se hace imposible, las autoridades dan cualquier explicación que pueda concordar, sin importar si es posible o no. Es un problema serio que ha ocurrido infinidad de veces durante décadas. Es un procedimiento común para casos como este. A pesar de la situación actual, hubo una época en la historia del país en la que se promovían los estudios científicos y los avistamientos eran bien recibidos por el gobierno. Durante los últimos 3 años, un gran número de personas sanas y confiables se han visto involucradas en el tema de los platillos voladores. Leemos y hablamos al respecto, preguntándonos sobre estos reportes de fenómenos extraños en los cielos. Estoy convencido de que es algo de origen extraterrestre. En los años 50 y 60 hubo muchos avistamientos reportados. Había mucha cobertura en los medios y el gobierno no podía decir qué ocurría.
Esto fue durante la Guerra Fría, por lo que había gran preocupación en la opinión pública sobre cosas inexplicables en el cielo. Entonces el gobierno creó una agencia adscrita a la Fuerza Aérea llamada el Proyecto Libro Azul, cuyo propósito era recopilar reportes del público e investigar casos. El Proyecto Libro Azul fue lanzado oficialmente en 1952. El equipo de 5 personas recibió más de 1.500 reportes solo durante el primer año. Yo iba conduciendo hacia el norte por la autopista 101 cerca de las 3 de la tarde. Noté unas luces azules que opacaron las de mi avión. Miré a mi derecha y vi en el cielo 3 tubos de luz fluorescente. Estaba sorprendida. Prácticamente pasó volando sobre mi cabeza. El objeto viajaba en línea recta. Conté 8. Venían directo del mar. Comencé a oír un sonido agudo como un silbido. Vi una luz hermosa, plateada y un poco rosada. Entre 1952 y 1969, el proyecto recibió más de 12.000 reportes de ovnis, de los cuales unos 800 siguen aún sin resolverse. Es claro que el alcance del fenómeno ovni es mucho más amplio de lo que puede manejar la Fuerza Aérea. El Proyecto Libro Azul estaba viciado desde el principio. Tenía pocos empleados, era obsoleto y pasó a ser un ejercicio de relaciones públicas para la Fuerza Aérea. Por eso, en 1966, se decidió que su futuro dependería de un estudio financiado por el Estado en la Universidad de Colorado. El estudio estaba encabezado por el Dr. Edward Condon, un físico ex jefe de la Oficina Nacional de Estándares. Condon siempre estuvo predispuesto contra los ovnis. En un artículo de 1967 dijo: "Mi opinión es que todo eso es infundado, pero no debería llegar a esa conclusión hasta el próximo año". El reporte de Condon se completó en 1968 e incluía varios análisis acerca de los casos no resueltos de ovnis en sus 1.500 páginas. Pero todo eso se ignora en un informe de 2 páginas escrito por el mismo Condon, que declara que los posteriores estudios científicos acerca de ovnis no se justifican. En 1969, la Fuerza Aérea anuncia el fin del Proyecto Libro Azul, que se haría efectivo al mes siguiente. Desde entonces, el informe ha sido citado infinidad de veces por oficiales y científicos para justificar la desestimación de los estudios de ovnis. Es toda una tragedia. Era la única investigación oficial hecha por el gobierno. Cuando se cerró, la edad de oro del estudio sobre ovnis en los Estados Unidos había terminado. Desde 1970, muchos casos han desafiado las afirmaciones que hicieron cerrar el Libro Azul. Pero un avistamiento en 1986 en Alaska produciría una prueba tan sólida que debía tomarse en serio. Sí, habla 1-2 de nuevo. Hemos confirmado que hay un objeto volador cerca de la brigada 1550. ¿Te estás siguiendo? Así parece, sí. En este caso, un capitán con 30 años de experiencia puso en riesgo su reputación al reportar una gran nave que lo siguió durante casi una hora. Un encuentro que crearía el registro grabado más largo sobre ovnis hasta hoy. Una prueba tan sólida que sería llevada hasta la Casa Blanca. Estábamos muy emocionados y cuando le pregunté qué creía que era, dijo: es un ovni. Mi nombre es Richard Haynes y he sido investigador científico de la NASA desde el año 1967. Mi interés en los fenómenos aéreos comenzó al menos hace 30 años, cuando aún era escéptico y estaba convencido de que podría explicar estos fenómenos. Pero tuve la oportunidad de hablar con pilotos comerciales que volaban en nuestros simuladores. De vez en cuando algunos pilotos me contaban historias increíbles que les habían sucedido. Con el pasar de los años me di cuenta que estaba equivocado, que no podía explicar los fenómenos. Por eso en los años 70 comencé a recopilar entrevistas personales a pilotos. A veces en las cabinas de los aviones, otras veces simulábamos un encuentro real. Y así llegué a recopilar más de 3.000 avistamientos de casi todos los países del mundo. Muchos de estos avistamientos eran muy serios. Todos serían calificados como de alto riesgo dentro de los estándares de la Administración Federal de Aviación.
Por eso, en aras de preservar la seguridad aérea, creamos el CENARFA, el Centro Nacional de Aviación sobre Reportes de Fenómenos Anómalos. CENARFA es un centro de reportes para pilotos y controladores aéreos que quieran reportar avistamientos de una forma confidencial. Esto es muy importante, porque muchos pilotos temen por sus carreras. Creen que serían ridiculizados y eso implica que si alguien ve cosas mientras vuela, no está apto para volar un avión. Eso es absurdo. Le hemos dado la vuelta a esa situación. Habla 1-2 de nuevo. Hemos confirmado que hay un objeto volador cerca de la brigada 1550. ¿Te está siguiendo? Así parece. Cambio. En 1986, el CENARFA se entera sobre un avistamiento en Alaska que sería uno de los casos de pilotos más conocidos. Un investigador clave es el ex jefe de la división de la AFA, John Callahan. Fui el director de la División de Investigaciones de Accidentes y de la División de Evaluación de la AFA. La regla era que si alguna novedad se presentaba o había algún accidente, nosotros debíamos saberlo antes de que se disparara el humo. En algún momento de enero del 87, recibí una llamada de Alaska diciendo que un ovni siguió un 747 japonés en el aire durante 31 minutos. Los medios se enteraron, querían más información y nadie sabía qué decirles. Yo les dije, está bajo investigación. También les dije que recopilaran toda la información, las grabaciones de voz, los registros de computadora y militares y las enviaran en el vuelo de medianoche al centro de enseñanza AFA. Callahan conforma un equipo con analistas de la AFA quienes sincronizan el radar con la transmisión de radio del piloto. El resultado fue grabado en este video por Callahan y será una pista esencial para resolver el caso. Aquí vamos. Centro Anchorage. Aquí Japan Air 1628. Tenemos a la vista dos objetos como a 1500 metros adelante. Radar rastreando la nave. El capitán Kenju Terauchi es un capitán con experiencia de Japan Airlines que llevaba un avión de carga 747 de París a Tokio. Creyó haber visto algún tipo de prueba militar muy avanzada. Cuando observó su radar a bordo, notó un gran objeto a unos 11 o 15 kilómetros delante de él y llamó a la AFA para saber si tenían algo transitando por su ruta. Japan Air 1628, ¿podría identificar el tipo de aeronave que ve? ¿Podría diferenciar si se trata de militares o civiles? Aquí Japan Air 1628. No podemos identificarlo, pero sí podemos ver que tiene luces de navegación y luces estroboscópicas. Al ver estas pruebas de radar, el equipo de Callahan puede confirmar el objeto no identificado cerca del avión de Terauchi. Pero es en esta inédita entrevista hecha por el Dr. Haynes con el piloto japonés lo que ilustra los detalles extraordinarios de la nave. Lo que me dijo era totalmente sorprendente. Era un objeto enorme, más grande que su propio avión. Tenía la forma de una nuez grande, tanto como 3 o 4 portaaviones. Emitía luces y una nave más pequeña iba y venía hacia la nave más grande. ¿Cuánto tiempo le tomó moverse desde la posición de las 12 en punto? Fue muy rápido. Yo lo miraba, pero mis ojos no pudieron seguir su movimiento. El capitán Terauchi no inventó excusas para estar asustado. Dijo que tenía mucho miedo. El capitán y su primer oficial esperaban una colisión y estaban sujetándose. Tan grave como eso fue. El controlador de Anchorage se tomó en serio el avistamiento. Su próximo paso fue confirmar la presencia del objeto con la base de la Fuerza Aérea Elmendorf. Parece que estoy recibiendo los primeros datos. No sé si están errados o algo. Negativo, no están errados. Quiero que siga rastreando el área para ver si consigue algún código y verifique que no tiene naves operando en esa área. Afirmativo, no tenemos a nadie ahí ahora. El militar vio los objetos. El controlador que opera los radares también los ve. Según el piloto, hay una gran nave por aquí
que se queda con él por un rato. Japan Air 1628. Señor, haga un giro de 360 grados a la derecha e infórmenos. Entendido, 360. Cuando el capitán Terauchi se aproximaba a Fairbanks, recibió autorización para realizar un giro de 360 grados. Quería alejarse rápido de ese objeto que se encontraba a su izquierda. Tal vez supuso que el objeto continuaría en línea recta y él iría hacia la derecha dejándolo atrás. Pensamos que se había ido porque solo podía ver nuestras luces de giro. Recuerdo que pensé que todo estaba bien y nada había pasado. Luego, cuando giré de nuevo en dirección a Anchorage, lo vimos de nuevo. Nos siguió durante todo el giro de 360 grados. Habla 1-2 de nuevo. Hemos confirmado que hay un objeto volador cerca de la brigada 1550. ¿Lo está siguiendo? Así parece. Cambio. Cuando Terauchi hizo su giro de 360 grados, el objeto giró en redondo con él. Lo que es muy interesante porque debía estar volando más rápido que ese avión para dar el giro. Por eso el fenómeno debió haber estado bajo un buen control, quizás inteligente para mantener una posición precisa con el avión. El piloto y el copiloto lo ven. La base militar y el controlador de Anchorage lo rastrean en el radar. Además, un avión de pasajeros de United Airlines cercano también reporta tránsito desconocido en el área. Los avistamientos de Alaska comparten muchas características con los casos de ovnis más verosímiles, incluyendo Rendlesham, Phoenix y Chicago. Es un objeto enorme en forma de disco. Se mueve bajo aparente control inteligente y es capaz de alcanzar velocidades desconocidas. Y lo más sorprendente, el encuentro dura 55 minutos y abarca más de 560 kilómetros. Esto le proporcionó a la AFA una gran cantidad de información. Ocurren anomalías cerca de la antena, tanto en el radar como en los faros, reportes que son inexplicables. Los analistas armaron un gráfico que explica cada movimiento del 747 y hasta un ciego pudo haber visto que ahí había un objeto. Pero yo creí que se trataba de un avión furtivo, descartando que fuesen ovnis. Cuando Callahan vuelve a Washington, revisa el material con un equipo de científicos de la Casa Blanca. Había 3 científicos del equipo de Reagan, había otros 3 que eran de la CIA, y les reproduje la grabación 3 veces. Pero sí podemos ver que tiene luces de navegación y luces estroboscópicas. Cuando terminó el video, todos estaban emocionados, estaban ansiosos. Morían por poner sus manos sobre esta información. Era la primera vez que tenían más que varios minutos de registro de radar para continuar. Luego el sujeto de la CIA apunta al monitor y dice: este evento jamás ocurrió. Nunca. Nunca estuvimos aquí, lo aseguro. Confiscaremos toda esta información y todos guardarán el secreto. Entonces le dije: ¿qué cree que sea? Aún pienso que es un portaaviones. Y dijo: es un ovni. 2 meses después de la reunión de Callahan, la AFA publica una explicación oficial del avistamiento, que como en Phoenix y Chicago intenta borrar el fenómeno. Dijeron que fue un faro descompuesto, que era un objeto fantasma, que era una mancha, que nunca sucedió. Pero los pilotos japoneses no ven objetos fantasmas, ni manchas, ni faros descompuestos. Solo vemos un punto o una barra en el radar. Hay que confiar en lo que diga el piloto que hay allí. Vi muchas boquillas y también muchas lucecitas. El capitán Terauchi decidió hacer público su encuentro poniendo en riesgo su reputación. Por su voluntad de cumplir con los trámites y ser entrevistado intensamente, Japan Airlines decidió que él no debería volar más. Le dijeron que volara un escritorio, por decirlo de alguna manera. Este caso demuestra lo que está en riesgo. Hasta que el gobierno estadounidense cambie su política sobre avistamientos de ovnis, los testigos siempre tendrán miedo de salir a la luz con pruebas críticas e importantes. Así es como avanza la ciencia, permitiéndole a la gente describir lo que ven sincera y abiertamente. Nunca llegaremos al fondo de este fenómeno hasta que tengamos una divulgación.
Hoy día, si se visitan páginas en Internet como YouTube, se ve toda clase de videos de ovnis y hay una gran cantidad de videos falsos y fotos alteradas con programas de computadora. De esta manera, es casi imposible poder escuchar una voz que resalte entre tanto ruido. Las únicas fotografías importantes son las que han sido analizadas minuciosamente y aprobadas. Esas muestran objetos voladores no identificados genuinos. Uno de los videos de ovnis más vistos en la red, con más de 17 millones de reproducciones en YouTube, es este, supuestamente grabado en 2007 en la isla de Haití. Además de otras imágenes enviadas por Internet, esto emocionó a los seguidores del fenómeno ovni. Pero con el avance de los programas de efectos especiales, se hace cada vez más difícil distinguir entre imágenes reales y falsas, lo que les da a los expertos en efectos visuales una opinión valiosa acerca del tema. Soy Doc Trumbull y me dedico a hacer películas de ciencia ficción con efectos especiales. Trabajé en 2001 Odisea en el espacio, Encuentros cercanos del tercer tipo, Blade Runner, Viaje a las estrellas, la película. Vivo de hacer naves nodrizas, naves espaciales y ovnis. Hoy tenemos una situación en la que todo el que tenga una computadora puede hacer ovnis. Puedo hacer ovnis falsos en mi teléfono celular. Están por todos lados. Mi creencia personal es que existe algo muy real, pero nunca he visto una fotografía que no haya podido duplicar o falsificar digital, óptica o fotográficamente para hacerla ver igual. Por eso soy mi peor enemigo en ese tema, porque sé lo que es posible. Durante su último proyecto, Trumbull comparte su opinión sobre la autenticidad del video de Haití de 2007. Me parece que es muy bueno. No creo que sean ovnis reales, pero creo que es un efecto especial muy bien elaborado porque hay movimientos de cámara muy dinámicos que se ajustan al movimiento irregular de la cámara con el movimiento del objeto. Parece que tienen una nave con trayectorias balísticas, lo que le da sentido a que vuelen en formación. Pero ocurren muchas cosas que hacen perder la ilusión hasta cierto punto, donde, bueno, congelaré la imagen. Miren estas dos palmeras, son idénticas. Esta hoja, esta otra, esta y esta, en realidad son de una fotografía que tenía una palmera y se puso en dos lugares. En verdad, es la misma palmera dos veces. Eso no ocurre naturalmente, eso es imposible de lograr. Ocurren otras cosas, como cuando esta cosa pasa entre los árboles y, aunque sea una luz muy brillante, no afecta a estas hojas en lo absoluto. Debería haber más luz entre estas hojas, algún tipo de luz intermitente y alguna interacción, pero no hay nada. Bien, es buen trabajo, pero yo no lo creo. Mientras turistas con cámaras de video sorprenden con pruebas irrefutables de ovnis en el futuro, ya hay imágenes de los fenómenos que han sido probados científicamente y ampliamente aceptados. OVNI, la epidemia invade Bélgica. Muchas personas afirman haber visto objetos luminosos y de formas triangulares. Los avistamientos en Bélgica de finales de los años 80 y principios de los 90 son los más difundidos de la historia, con más de 2.000 reportes documentados e investigados de pilotos, policías y militares. Pensé que era una violación de nuestro espacio aéreo. Debíamos averiguarlo porque era una cuestión de defensa nacional. La epidemia de avistamientos de 18 meses puso nervioso al gobierno belga y le dio a la comunidad científica la prueba de ovnis más concluyente hasta ahora. Cuando la vi me dije, por Dios, esto es demasiado. Admito que lo primero que pensé es que todo esto era un montaje. Esta es la ola belga. Bruselas, Bélgica. Mi nombre es Patrick Ferrin y fui uno de los cofundadores de SOBEX, que es una asociación sin fines de lucro dedicada al estudio de fenómenos aéreos y espaciales.
En 1989, la situación estaba muy tranquila en Bélgica con respecto a los ovnis. Era tan tranquila que decidimos cerrar la asociación porque ya no había avistamientos. Y repentinamente comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la zona de Epen. Históricamente hablando, este fue el comienzo de la ola de ovnis de Bélgica. 29 de noviembre de 1989, 17 horas. Mi nombre es Albert Kreutz. Para la noche del 29 de noviembre de 1989, yo era operador en la estación de policía de Epen. Alrededor de las 5:30 p.m., un equipo de oficiales le informan a Kreutz acerca de un objeto que vuela en la localidad y que lo alumbra como a un campo de fútbol. Bromeé con ellos ya que era finales de noviembre y se acercaba el Día de los Inocentes en la región. Entonces luego gritaron: "Observa por la ventana del último piso y lo verás". Fui a la ventana y vi un objeto a unos 200 o 300 metros enfrente de mí. Era como un bote y flotaba en el aire. Verlo fue espectacular. Me hizo pensar que no estábamos solos en este planeta, ni en el universo. Me pareció precioso. El operador recibe cientos de llamadas de ciudadanos preocupados. Hay dos objetos volando en el cielo. Les pide a los oficiales de las cercanías que sigan el objeto. Síguelo, quédate debajo de él. Uno de ellos es Dieter Plumens, inspector general de la policía en Kelvins. Plumens está de servicio con su compañero deteniendo traficantes de drogas en la frontera con Países Bajos cuando recibe la llamada. Cuando escuchamos la llamada por radio, viajábamos en esta dirección. Entonces vimos una luz o algún tipo de objeto detenido sobre la torre Henri Chapelle. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Les dije que siguieran y observaran el objeto. Así que lo siguieron hasta Henri Chapelle, donde el objeto levitaba inmóvil sobre el asilo de ancianos Bellel. Creo que este es justo el lugar donde nos detuvimos. Vimos un enorme objeto sobre nosotros con luces redondas en las tres puntas. En algún momento un objeto mucho más pequeño salió desde atrás. Tenía una luz rojiza, intermitente, sincronizada con una luz más grande. Plumens y su compañero observaron el objeto durante varios minutos. Luego, el pequeño objeto fue recogido por la nave más grande. El objeto de repente se elevó y se fue volando. Los informes de Kreutz y Plumens estaban entre los muchos que se hicieron esa noche. En total, 13 policías reportaron una nave triangular no identificada en 8 lugares diferentes de Epen. Mi esposo vio algo increíble anoche. Cerca de 60 reportes más se reciben esa noche sobre una cantidad de avistamientos que atraerían la atención de los medios a nivel internacional, obligando al gobierno belga a dar explicaciones. Fue una noche histórica porque los reportes de avistamiento fueron muy parecidos. La mayor sorpresa es que esto apenas era el comienzo. OVNI, la epidemia invade Bélgica. Muchas personas afirman haber visto por un largo tiempo objetos voladores luminosos y que tienen una forma triangular. ¿Vieron un extraño fenómeno en el cielo, un ovni? El día después del 29 de noviembre, hubo una gran cobertura de los medios. Estaba en televisión, en los periódicos, en todos lados.
Inmediatamente tomamos el auto y nos dirigimos a Eupen para entrevistar a las personas que lo vieron. Grabación de voz auténtica. Mi esposo vio algo absolutamente increíble anoche. Era un objeto enorme con rayos de luz que lo siguieron varios minutos hasta que él llegó a casa. No se atrevió a llamar a nadie porque temía que lo dejaran en ridículo. Me pareció importante informarles. Recopilamos 150 avistamientos diferentes en la misma área que describían casi la misma cosa. Tenía forma de triángulo. Un triángulo. Un gran triángulo, sí. Un enorme objeto oscuro y triangular. Cada una de sus puntas tenía una fuerte luz blanca. Eran como las luces de aterrizaje de un avión, pero mucho más fuertes y brillantes. En medio del triángulo había una gran luz roja intermitente. Lo que es muy interesante es que en 1989 no se reportó ningún objeto triangular. Y para entonces, en ovnilogía se hablaba mucho de platillos voladores, discos y cosas por el estilo, pero no de objetos triangulares ni tampoco oscuros. Eso era algo nuevo. Son reportados avistamientos de ovnis en la frontera belga. Los avistamientos en Bélgica del 29 de noviembre atraen la atención internacional, provocando una respuesta inmediata del gobierno. Se designa a un hombre clave para la investigación, el jefe de división Wilfred de Brouwer, jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Belga. En 1989 yo estaba a cargo de la protección del espacio aéreo del país cuando se reportaron un total de 143 avistamientos en el área de Eupen. Cuando se reciben tantos reportes a nivel militar, muchos oficiales los rechazan porque no están dentro de sus competencias. Es frustrante tener que declarar que uno ignora lo que está pasando. Cuando eso llegó a mi oficina, yo quise reaccionar de esa manera. Pero pensé que eso sería una intrusión en nuestro espacio aéreo, y siendo el país sede de la OTAN, debíamos averiguarlo porque era un asunto de defensa nacional. La primera acción de Brouwer fue comunicarse con la embajada americana para saber si algún avión se había dirigido al área sin previo aviso. Respondieron rápidamente y confirmaron que ninguno de esos aviones estaba en Bélgica. No son aeronaves americanas. Con eso descartamos esa teoría. Pero los avistamientos continuaron, incluyendo muchos casos donde mucha gente había hecho el mismo avistamiento. Oficiales de policía, militares, funcionarios del gobierno y un meteorólogo de la Fuerza Aérea. Eran testigos confiables. Todos estaban convencidos de que vieron algo excepcional. Uno de los casos que más intriga a de Brouwer ocurrió 2 semanas después del avistamiento inicial, cuando unos testigos reportaron una nave en forma triangular cerca de Ernach. De Brouwer se asombra, sobre todo por el testimonio del coronel André Amond, ingeniero civil y director de la infraestructura del ejército belga. Salí de mi casa con mi esposa para recoger a mi hijo en la estación del tren Gembloux. Vi 3 paneles amarillos moviéndose conmigo paralelamente de un lado del camino. Debajo había una luz roja intermitente. No sabía qué era. Mi esposa dijo que quizá se trataba de un avión, pero yo quería verlo, así que me detuve. Y el objeto se detuvo con mi auto. Así que aceleré y bajé la velocidad 2 o 3 veces. Y cada vez el ovni lo hacía conmigo. Luego el ovni se movió detrás del bosque Sartre-Nash. Así que giré a la izquierda y me detuve en una pequeña colina frente a una granja. El ovni salió detrás de los árboles por allá. Vi una enorme luz blanca acercarse hasta casi 100 metros de nosotros. Diagrama del coronel Amond. Se podía oír el tráfico de la autopista y a un tren pasando como a 1 kilómetro de ahí. Pero en ningún momento oímos algún sonido proveniente de este objeto, que teníamos apenas a 100 metros de nosotros. Lo observamos entre 6 y 8 minutos.
Luego mi esposa dice, Andrés, sube al auto, esto no me está gustando nada. En ese momento la luz blanca retrocede y se aleja al este tan rápidamente como un parpadeo. Según mi experiencia, esa aceleración requiere una gran cantidad de energía que no sería posible sin materiales con superconductores que actúen a baja temperatura. Hoy, 20 años después, solo sé una cosa, que no hay objeto hecho por el hombre que pueda hacer lo que hizo ese objeto ese día. No lo había entonces y aún no lo hay. Es imposible. El coronel Hammond envía su reporte al ministro de Defensa y es uno de los muchos militares que convencen al gobierno belga de que había que actuar. Establecimos un procedimiento para enviar en el futuro aeronaves que puedan identificar estos avistamientos, pero bajo ciertas condiciones. Primero, los testigos deben reportarle a la policía, quien debe confirmar el avistamiento para luego llamar a una estación radar que tiene la autoridad para enviar aviones F-16. Soy Yves Milbergs. En 1990 volaba aviones F-16 en el Escuadrón 350 en Bélgica. Oímos hablar de la ola de ovnis, sobre todo en las regiones de Epen y Lieja. 30 de marzo de 1990, 01 horas. La noche del 30 de marzo de 1990 se informa a la unidad de Milbergs sobre una serie de avistamientos de ovnis cerca de la ciudad de Lovaina. De inmediato despegamos en formación 2 F-16 hacia el este de Bruselas. En dirección 180. ¿Me escuchas, Mil? Entendido, te escucho. Nuestro objetivo era interceptar o acercarnos lo máximo posible a los objetos para identificarlos lo mejor que pudiéramos. Vamos directo al sur, a buena velocidad. Ahora pueden investigar, revisen el armamento. La velocidad a la que se movía el objeto, así como las grandes variaciones entre la altitud y la ruta eran únicas. Velocidad del objeto, 1833 kilómetros por hora. En combate aéreo vemos a los objetos moverse muy rápido, pero en este caso las variaciones del objeto eran imprevistas, lo que demuestra que se trataba de un objeto muy diferente a una aeronave. Perdí contacto. Conferencia de prensa Fuerza Aérea Belga, julio 11 de 1990. Aquí pueden ver el vector del objeto a 300 grados, la velocidad a 990 nudos. ¿Es normal esa velocidad? No. La velocidad de un avión normal a esta altitud es de unos 350 a 400 nudos. Bajo la presión del público y de los medios, De Brouwer ofrece una conferencia de prensa para discutir el vuelo de Milbergs. Esta es una velocidad de 1010 nudos y es la mayor velocidad que registramos. Los F-16 registraron objetos a velocidad normal, pero repentinamente cambiaron y aumentaron la velocidad a una mucho más alta que la del sonido. Esto no puede hacerlo ninguna aeronave convencional. La aceleración llevó a los objetos de 150 nudos a 500 nudos en cuestión de segundos. Por desgracia, solo uno de los radares de nuestros F-16 proporcionó la suficiente información para ser analizada, lo que significa que no pudimos comparar las cintas para limpiarlas de interferencia electromagnética, que es un reflejo de un objeto, a veces en tierra, que viaja por la atmósfera y rebota en el radar del F-16. Por esta razón, no estamos totalmente seguros de que se trató realmente de algún objeto. Debido a fallas en la grabación del segundo radar, los funcionarios del gobierno no pudieron verificar el testimonio de los pilotos, pero Milbergs sigue convencido. Creo que hubo un objeto en ese lugar ese día. Teníamos testigos en tierra, estaciones de radar y aviones. 3 fuentes diferentes que veían el mismo objeto a la misma hora y en el mismo lugar. Hubo algo en el aire esa noche.
Los avistamientos de la ola belga son sorprendentes y convencen a De Brouwer y a otros investigadores acerca de su veracidad. Lo que no tenían era algo irrefutable, una prueba que llevara los reportes por completo al mundo de la ciencia. Una noche de primavera, en una población cercana a donde todo comenzó, la prueba llegaría. Y los resultados significarían más de lo que habían imaginado. Admito que lo primero que pensé es que todo se trataba de un montaje. Más de un año después de que comenzó la ola belga, los reportes de ovnis continúan llegando a la oficina del cofundador de SOBEPS, Patrick Ferrin. Durante casi 18 meses recopilamos muchas observaciones y conocimos a varios cientos de personas. Y también obtuvimos más de 60 fotografías de objetos voladores no identificados y casi la misma cantidad de videos. Pero por desgracia eran muy malos. Lo único que se podía ver era puntos de luz sobre un fondo oscuro. Pero tuvimos la suerte de encontrar una buena fotografía que fue tomada en la pequeña localidad de Petit-Rechamp, que no está lejos de Epen. 4 de abril de 1990, 22 horas. A las 10 de la noche del 4 de abril de 1990, una chica paseaba a su perro en el jardín y vio un objeto muy extraño. Entró a casa y le dijo a su novio: «Tenemos algo extraño afuera, ¿podría salir a ver?». Él salió y llevó su cámara. Solo le quedaban 2 fotos, así que se recostó en la pared y se quedó inmóvil. Y fijó un tiempo de exposición de unos 2 segundos. Tomó 2 fotos y cuando reveló el rollo, notó que una de las 2 fotos estaba vacía. No tenía nada, así que la desechó. Pero la segunda era interesante. Mostraba 3 luces y algo rojizo justo en el medio, pero nada más. Recibí la original y cuando la vi me dije: por Dios, esto es demasiado. Y admito que lo primero que pensé es que se trataba de un montaje. Entonces construí un pequeño modelo y traté de reproducir lo que había en las fotos. Inmediatamente comprendí que no era un montaje. Entonces decidimos ver a alguien que fuese un experto en análisis digitales, alguien con las herramientas adecuadas para detectar y demostrar si se trataba de un montaje o no. La diapositiva es estudiada intensamente durante un año por el profesor Marc Acherois, un físico nuclear de la Real Academia Militar en Bruselas. El análisis del profesor Acherois del componente azul de la diapositiva muestra que un lado del objeto triangular está perfectamente enfocado, pero los otros 2 lados están borrosos. Esto prueba que el objeto tiene un movimiento independiente. No era un montaje. La diapositiva es analizada por científicos de todo el mundo, incluyendo al profesor André Marion, un físico nuclear de la Universidad de París. El profesor Marion descubrió que había un campo magnético alrededor de ese objeto, porque observó un patrón similar a la reacción de las fibras de hierro en un campo magnético. Los hallazgos del profesor Marion crean la suposición de que la nave pudo haberse movido usando un sistema de propulsión magnetoplasmadinámico, un motor impulsado electrónicamente que usa un campo magnético para generar impulso. Tal sistema podría explicar la falta de viento y ruido reportado por los testigos. En la historia de los estudios de ovnis, la fotografía de Petit-Rechamp resalta como una de las pruebas más convincentes de un avistamiento hasta hoy. No solamente reafirma los miles de reportes de toda Bélgica, sino que muestra muchos de los atributos de los casos de ovnis más verosímiles. Es una nave triangular que se mueve silenciosamente y acelera a velocidades desconocidas.
Lo interesante sobre los avistamientos de Bélgica es que en el Reino Unido tuvimos una ola similar de avistamientos 3 años después. Muchos testigos mencionaron a un gran ovni de forma triangular con 3 luces en la parte inferior de la nave y una luz cambiante más grande en el centro. Es evidente que en ambos casos los gobiernos ven esto y llegan a la conclusión de que estamos tratando con un fenómeno real. La ola belga es sorprendente no solo por la gran cantidad de avistamientos, más de 2.000, sino por la precisión con que fueron reportados y oficialmente investigados. Duró casi 18 meses y de repente no hubo nada más. De los 2.000 casos reportados, se investigaron 650. De esos 650, 500 siguen sin explicación. La pregunta de qué son sigue abierta e ignoro la respuesta. Eso es seguro. Solo puedo decir lo que no fue. No fue un avión, no fue un helicóptero, no fue un dirigible, ni un Zeppelin, ni un ultraligero, ni un avión no tripulado. Nada de eso. La ola belga sigue siendo un misterio. Y hasta ahora, 20 años después, los testigos tienen más preguntas que respuestas. Estoy frustrado porque después de 20 años nadie ha dado una explicación. Efectivamente había 2 objetos en el cielo. No tenemos explicación. Nunca vi un objeto volador similar antes o después de ese día. Y aún hoy no sé qué era. ¿Era algo extraterrestre? No sé, podría ser. Solo puedo hablar de lo que vi en ese momento. Para los miles de testigos de la ola belga y muchos otros que documentaron sus encuentros en bases militares, aeropuertos importantes o en los cielos sobre nuestras ciudades, hay solo una conclusión. Hay algo ahí afuera y debemos tomarlo en serio. La dificultad de estudiar ovnis, si de verdad son manifestaciones de civilizaciones avanzadas, es que estamos casi en la misma posición de un pequeño ratón de laboratorio, tratando de entender en qué consiste la civilización de los biólogos en el laboratorio. Está más allá de nuestra imaginación. Arthur C. Clarke dijo que la tecnología lo suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia. La historia está llena de testimonios de fenómenos nuevos, de fenómenos poco entendidos, que han sido ridiculizados y objeto de burlas. ¿Por qué? Porque la ciencia no ha tenido la oportunidad de examinarlos, o no lo hará por distintas razones. Debemos revertir esta situación. En nuestra cultura tenemos la propensión a ridiculizar los avistamientos de ovnis. Es un problema y debemos ser más maduros al respecto en este país. No todos son luces de aviones, ni globos meteorológicos, ni bromas pesadas. Hay un fenómeno genuino aquí. Es algo que la comunidad científica debería querer ver. Deberían querer comprometerse con esto. Potencialmente tiene muchas cosas increíbles que enseñarnos. Debemos tener presente que nuestra civilización tiene apenas unos 40.000 años. Lo que es un parpadeo en la edad de nuestra galaxia. Somos criaturas en las ramas. Y con 200.000 millones de estrellas, eso crea una enorme cantidad de planetas, incluyendo, como ahora sabemos, planetas del tamaño de la Tierra. Por eso las probabilidades de que exista vida allí afuera son realmente muy grandes. Tenemos técnicas analíticas muy sofisticadas que están siendo usadas en todo el universo para observar planetas, estrellas, nebulosas. Pero me pregunto, ¿alguien ha hecho una verdadera aproximación tecnológica sofisticada para poder fotografiar objetos voladores u ovnis y de esa forma obtener un procedimiento modelo para poder observarlos? Y la respuesta es no. Ese vacío me hizo emprender lo que se ha convertido en una afición para mí. Comencé a emplear tecnología digital muy sofisticada
para rastrear movimientos que usamos en los efectos especiales, algunos para encuentros cercanos, para intentar fotografiar un ovni. El proyecto de Trumbull, conocido como UFOTOG o fotografía de ovnis, usa cámaras calibradas y antenas de radio para recopilar imágenes y datos del cielo nocturno. Al observar simultáneamente la misma área desde distintas perspectivas, el equipo de Trumbull puede calcular la velocidad, la trayectoria y la altitud de cualquier objeto registrado. También puede determinar si se trata de una aeronave convencional. Mi plan es crear imágenes que sean válidas científicamente y que puedan ser evaluadas y usarse como un procedimiento en el que analistas científicos puedan observar y luego decir exactamente de qué se trata. Tomada con una exposición de 2 segundos. Creo que durante los próximos años es poco probable que no hayamos encontrado alguna evidencia de vida inteligente en el universo y creo que sucederá y sucederá muy pronto. Y me gustaría ser parte de eso. Es emocionante estar involucrado en una investigación de ovnis. Hay mucha oportunidad de que obtengamos información incluso más sólida. Pero debemos ser cuidadosos y mantenerla en los estándares más altos.